Bienvenida a las personas que en este momento están integrándose a la porción del estudio de la palabra del Señor. Le damos la bienvenida, nos gozamos con que hayan tomado de su tiempo para estar con nosotros. Nosotros en el día de hoy nos sentimos gozosos porque estamos dando inicio al estudio de un nuevo libro en la Biblia. Nosotros acabamos la semana pasada con el estudio del Evangelio según San Juan y esta semana empezamos el estudio del libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos es el libro que da continuidad a los Evangelios. Y el título del libro de los Hechos es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esto debido a que cuando veamos lo que sucede en el libro de los Hechos, vemos a los apóstoles obrando a través el movimiento en su vida del Espíritu Santo. Pero muchos han dicho acerca de este título que se le da, Hechos de los Apóstoles, que tal vez debería ser el Hechos de los Apóstoles por el Espíritu Santo, Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque precisamente eso es lo que nosotros vamos a estar viendo a través del libro de los Hechos. El escritor de este libro, el libro de los Hechos, fue Lucas. Quien tenía de profesión médico, Lucas, que fue, y lo veremos como acompañante de Pablo en sus viajes misioneros desde el capítulo 16 en adelante. Este libro se escribió entre el año 60 al año 65 después de Cristo. Y cuando vemos el libro de los Hechos es la segunda parte de las escrituras que hizo Lucas. Es la segunda parte de dos volúmenes que hizo Lucas. La primera parte nosotros la vemos en el tercer evangelio, en el evangelio de Lucas. Y la segunda parte nosotros vemos que es el libro de los Hechos. Y este relato del libro de los Hechos que vamos a ver que Lucas nos cuenta, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla acerca del movimiento que transformó el mundo. Gloria sea el nombre del Señor. El nacimiento de la iglesia. Estos fueron los principios de la iglesia. Y no los principios de la iglesia como una institución en la cual, como se conoce en el día de hoy, sino como una institución que, como en el día de hoy, creada por el ser humano, sino la iglesia que fue fundada por el Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. La iglesia que fue fundada aquel día de Pentecostés en el aposento alto cuando se derramó el Espíritu Santo. No está hablando de un edificio, no está hablando de una denominación, no está hablando de pentecostal, no está hablando de asambleas de Dios, de iglesias de Dios, de bautista, metodista, no, está hablando de la iglesia del Señor Jesucristo que fue comprada a precio de su sangre preciosa. Este libro de los Hechos nos va a hablar del empiezo, cuando comenzó la iglesia, el inicio de la iglesia. Nos va a hablar acerca de la promesa que nosotros tenemos del retorno del Señor Jesucristo. Nos va a hablar acerca del derramamiento, el bautismo en el Espíritu Santo. Nos va a hablar también acerca del Evangelio llegando a los gentiles. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando nosotros vemos este libro de los Hechos, como dijimos, es la segunda parte de dos tomos que vemos que Lucas escribe, siendo la primera parte del Evangelio de Lucas. Ambas fueron destinadas a alguien de nombre Teófilo. Nosotros no sabemos quién fue Teófilo. Hay diferentes tradiciones que hablan acerca de quién fue Teófilo, pero la Biblia no nos dice a quién fue Teófilo, a quién Lucas le escribió el Evangelio de Lucas, y escribió para recibir también o para que revisara el libro de los Hechos. Pero hay diferentes teorías. Vemos que el nombre a quien se lo escribió, el nombre Teófilo, significa amador a Dios. Y es posible que este haya sido alguien, un oficial romano, alguien que fuese alguien de mucha importancia en la sociedad de aquel día. Esto lo vemos nosotros porque cuando vemos que Lucas presenta su evangelio, vemos en el capítulo 1, versículos 3 y 4, Lucas dice el propósito de que está escribiendo estos dos tomos. Dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido
instruido. El de llamarlo excelentísimo, esto nos da a nosotros una indicación de que Teófilo era alguien de gran importancia en la sociedad de aquel día, tal vez un senador romano, un gobernante romano, alguien de mucha importancia de aquel día. Y muchos incluso asumen que después de haber recibido el Evangelio de Lucas, en el tiempo que transcurrió para después recibir entonces el escrito de Lucas del libro de los Hechos, que entonces para ese tiempo ya Teófilo se había convertido en un hermano. Y ellos asumen esto porque cuando vemos que en el libro de los Hechos, cuando Lucas escribe a Teófilo ahora este segundo tomo, no se refiere a Teófilo como excelentísimo Teófilo, sino que le llama oh Teófilo. O sea que lo que se especula es que los cristianos no tenían la costumbre de llamar a las personas de alguna más importancia o renombre por nombres ostentosos, como muchas personas tratan de llamarse en el día de hoy, que quieren que se le llamen por un nombre ostentoso, que se les reconozca, que se le diga oh excelentísimo. Vemos que ellos asumen que para ese tiempo Teófilo era creyente porque ya Lucas no se refiere en el libro de los Hechos a Teófilo como excelentísimo, sino que solamente le dice Teófilo como era costumbre, no importando la clase de la sociedad que la persona pertenecía, sea de la parte rica o de la parte pobre, de los esclavos, los cristianos se trataban como hermanos, o Teófilo. Es posible, como dijimos, que Lucas entonces haya sido el médico de Teófilo. Para aquellos tiempos se acostumbraba que el médico, una persona de recursos, tuviera su médico personal, quien era en realidad su siervo, su esclavo. Y se dice de nuevo, estos no son escritos bíblicos, pero esto es a lo que se ha llegado a la conclusión, de acuerdo a los récords históricos, que puede ser que después de Teófilo haberse convertido, entonces le facilitara a Lucas para que fuera acompañante del apóstol Pablo. Y vemos a Lucas acompañando al apóstol Pablo en sus viajes después del capítulo 16 del libro de los Hechos. Ya Lucas de allí en adelante no habla en tercera persona acerca de los eventos que están sucediendo, sino que él habla y se incluye en los eventos que están sucediendo desde ese capítulo en adelante. Nosotros terminamos, como dijimos la semana pasada, de estudiar el libro del Evangelio según San Juan y vimos los hechos que sucedieron acerca de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Vimos y nos quedamos con la expectativa de qué ha sucedido, qué sucedió después que el Señor Jesucristo resucitó. Las cosas no terminaron allí. Vimos que Él resucitó, que se le apareció a los discípulos en diferentes ocasiones. Pero de aquí en adelante entonces el libro de los Hechos nos va a explicar los eventos que sucedieron después que entonces el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo en los evangelios cierra. Y nosotros, como dijimos, vamos a ver ahora la ascensión del Señor Jesucristo, la esperanza que nos deja de que regresará por nosotros, el derramamiento, el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver el nacimiento de la iglesia y vamos a ver cómo la iglesia llegó a los gentiles. Vamos a empezar este estudio del libro de los Hechos y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Muchas personas le llaman al libro de los Hechos el quinto evangelio. Vamos a leer para empezar este estudio los primeros 8 versículos del libro de los Hechos. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo,
no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Ahora, Señor, que nosotros vamos a empezar este estudio, Dios mío, te pedimos que tu Espíritu Santo esté guiando, dirigiendo, tomando control, Señor, de todo lo que nosotros hacemos, Dios mío. Que no sea yo, sino tú, Dios mío, impartiéndonos, Señor, la palabra que tú tienes para nosotros, preparando los corazones para recibir esta palabra, Señor. Una palabra que sea de fortaleza, de aliento, Padre Santo, para cada uno que escuche esta palabra, Dios mío, pueda conocerte y los que te conocen puedan caminar firme contigo. Te damos gracias, Dios mío, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Desde la resurrección del Señor, Él estuvo con sus discípulos por un periodo de 40 días. Y este tiempo de 40 días que Él aparecía y compartía algún evento con ellos y se iba. Puede ser que esto haya sido un tipo de preparación para lo que ellos, la misión en la cual ellos deberían de cumplir, la encomienda que Él les iba a dar, la responsabilidad que ellos tenían que cumplir. Y vemos muy interesante que en el Evangelio de Juan vemos incluso que en una ocasión apareció y Tomás no estaba presente, y después apareció y Tomás estaba presente, y el Señor Jesucristo está haciendo referencia a los eventos que estaban sucediendo cuando los discípulos no lo veían en medio de ellos. Con su vista no lo veían, pero Él estaba ahí, gloria sea el nombre del Señor. O sea, que ellos se están preparando, Él los está preparando para que ellos sepan que aunque ellos no lo vean con sus ojos, Él está presente, gloria sea el nombre del Señor. Y nosotros, aunque cuando estamos aquí reunidos, como promete, como dice su palabra, que donde están 2 o 3 en su nombre, Él está presente. Aunque no lo vemos en medio nuestro, sabemos que Él está aquí con nosotros, gloria sea el nombre del Señor. Y el Señor les da la encomienda de que no salieran de Jerusalén. Y para nosotros eso de no salieran de Jerusalén no nos parece absolutamente nada. Pero para ellos no salir de Jerusalén representaba un peligro. Ellos sabían ya lo que había sucedido con el Señor, y Jerusalén era la sede de aquellas personas que tenían mucho poder y lo que habían logrado crucificar al Señor Jesucristo. Pero nosotros vemos y que las palabras típicamente que alguien les da de último a una persona, sus últimas palabras son de mucha importancia. Y cuando vemos las últimas palabras que el Señor Jesús le da a sus discípulos, lo que iban a ser responsables de llevar este mensaje glorioso a través del mundo, es que no se fueran de Jerusalén, porque en Jerusalén iba a pasar algo de suma importancia para que el Evangelio del Señor Jesucristo sea conocido. Y el Señor le llamó la esperanza del Padre, que esperaran en Jerusalén. Y esto es en referencia al bautismo en el Espíritu Santo. Solamente ellos recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo, ellos podrían cumplir la misión con la cual el Señor Jesucristo les había encomendado. Nosotros habíamos visto anteriormente en los evangelios, cuando Juan habló, el Señor fue a donde Juan para ser bautizado, y el bautismo de Juan lo habíamos conocido, que Juan bautizaba a la gente y llamaba al arrepentimiento. Pero el mismo Juan el Bautista sabía que iba a venir alguien después de él, que iba a tener un bautismo distinto, que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y vemos a Juan el Bautista anunciando esto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, el versículo 11. Juan el Bautista dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, por el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Durante estos 40 días, Lucas dice que el Señor Jesucristo estuvo conversando, enseñándole a sus discípulos acerca de los eventos del reino. El reino del Señor, el reino mesiánico, es una promesa de Dios que viene
desde el Antiguo Testamento, por lo que ellos estaban familiarizados con esto. Pero existe alguna confusión en medio de ellos porque el Señor vino, el Mesías murió, el Mesías resucitó, y ellos saben que Él les había dado promesas a ellos acerca de su reino. Incluso les había dicho a ellos que ellos iban a gobernar con Él, y lo vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 19 versículo 28, cuando el Señor le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea que el reino no es una fantasía, el reino no es algo que ellos se habían inventado, no es una pregunta importunante, una pregunta sin ningún tipo de valor y significado. Es una pregunta muy importante, es una promesa que ellos esperaban, pero no la esperaban porque se la habían inventado, sino la esperaban porque era una promesa que venía desde el Antiguo Testamento, era una enseñanza que el Señor Jesucristo le había dado durante el tiempo de su ministerio, y era algo que Él les había hablado incluso después de haber resucitado. Y el Señor Jesucristo entonces les responde a ellos en el versículo 7 y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, que no era la voluntad de Dios que ellos supieran cuándo era el tiempo del reino. Yo soy de la opinión de que en muchas ocasiones es la gente, cuando conoce el tiempo de las cosas, no toma las cosas con urgencia o no las toma por prioridad. Es posible que si ellos supieran que el reino del Señor Jesucristo no iba a pasar hasta mucho tiempo después, que iban a pasar 2000 años y todavía el reino no había comenzado, que tal vez la urgencia con la cual ellos se condujeron, que ellos de allí en adelante llevaron la palabra del Señor donde quiera que fueron, no cesaron de proclamar la verdad del Evangelio de Jesucristo, a que Jesucristo murió, que Jesucristo resucitó. Pero muchas veces cuando las personas saben que pueden esperar por algo, no tienen esa urgencia. Nosotros lo conocemos por nuestro propio comportamiento, que es así, que tal vez si ellos saben acerca de que es algo que no es inmediatamente va a suceder, tal vez no se comportaran de la misma manera. Pero los discípulos vivieron toda su vida con la expectativa de que el Señor podía regresar en cualquier momento, que su reino podría establecerse en cualquier momento. Por eso ellos vivieron con una vida que su prioridad era hacer la voluntad de Dios, era cumplir con la encomienda que Él les había dado, que después que el Espíritu Santo se derramara sobre ellos, que fueran bautizados, que ellos iban a ser testigos, o sea que iban a llevar su evangelio, no solamente a Jerusalén, a Samaria, a los lugares cerca, sino también hasta lo último de la tierra. Vemos lo que el Señor Jesucristo le responde a esta pregunta. Le dice que no le corresponde a ellos saber, pero le dice: pero recibiréis poder. Vuelve a reenfocar la conversación, la enseñanza a la prioridad que Él tiene para que ellos hagan. Es el mandamiento inmediato que Él tiene para sus discípulos, que vayan a Jerusalén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en este versículo 8, nosotros vemos lo que es el versículo clave de este libro de los Hechos, porque nosotros veremos en cómo se conduce el libro de los Hechos y cómo va transcurriendo, que ellos reciben el Espíritu Santo en Jerusalén y así continúan obrando en Jerusalén, en Judea. Luego veremos un avivamiento en Samaria, hasta que entonces este mensaje glorioso del Evangelio se proclama por todo alrededor de lo que es los territorios del Imperio Romano, la provincia romana. Tanto así que cuando veremos en el libro de los Hechos más tarde que se refieren a ellos, que llevando este mensaje como aquellos que han trastornado el mundo con ese mensaje. O sea que ese versículo 8 es lo que va a suceder en el tiempo, según vamos en el estudio del libro de los Hechos. Nosotros habíamos visto anteriormente que los judíos no se llevaban con los samaritanos, que había una rivalidad, que había una enemistad
que había incluso una discriminación racial entre unos y los otros. Pero vemos que cuando Él le da el mandato, el Señor Jesucristo no hace acepción de la gente de Samaria, sino que Él le está dejando entender no solamente a ellos, sino a todos los que proclamamos su nombre, que el Evangelio no tiene, que Dios no hace acepción de personas, como veremos luego en el libro de los Hechos. Que este evangelio debe ser llevado no solamente a los bonitos, a los feos, a los grandes, a los bajitos, a los viejos, a los jóvenes, a los que nos hacen el bien, tanto como los que nos hacen el mal, a los que no nos caen bien como a los que no caen bien. Este evangelio, Dios no hace acepción de personas, y vemos lo importante que Él les habla a ellos acerca de que Samaria es uno de los lugares donde ellos les serán testigos a Él. Y esta palabra que Él les habla acerca de que les serán testigos, es una palabra muy importante, porque la palabra testigos es un sinónimo de la palabra mártir. O sea, un mártir es aquel que da su vida por lo que ha creído. O sea, cuando Él le está diciendo que les serán testigos, no le está diciendo solamente que ellos van a testificar de la gloria, de la grandeza de Dios, de las buenas nuevas del Evangelio, sino que le está hablando que ellos van a dar su vida, gloria sea el nombre del Señor, por proclamar este mensaje. Y así sucedió con casi todos los seguidores del Señor Jesucristo que estaban allí. 11 de los 12 apóstoles perdieron su vida proclamando este mensaje del Evangelio, pero según ellos iban perdiendo la vida, según la persecución aumentaba, así también crecía el número de los que se integraban a la iglesia. Tanto así que hay algunos que han dicho que la sangre derramada por los testigos, los mártires de aquellos tiempos, ha sido la semilla que ha llevado a crecer este mensaje del Evangelio y lo ha dado a conocer. Veamos el versículo 9 en adelante. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vemos que los discípulos están reunidos, no solamente el círculo íntimo del Señor, sino muchos más seguidores del Señor Jesús están reunidos en aquel lugar, y dice que ellos vieron con sus propios ojos ascender al Señor Jesucristo hasta que el Señor se desapareció en medio de una nube, y ellos todavía estaban mirando al cielo, están tal vez esperando que Él se devuelva, que Él regrese. Ellos no están en su mente tal vez preparados para verlo desaparecer y no regresar como lo vieron desaparecer, cuando de momento se aparecen 2 ángeles que están en medio de ellos y los llaman a ellos varones galileos. Cuando los ángeles los llaman de esta manera, no quiere decir que en medio de este grupo no habían mujeres, porque la Biblia nos dice que en medio de este grupo, vamos a ver luego que había mujeres, estaba María, estaban varias Marías. O sea que cuando dice varones galileos no quiere decir que no haya mujeres, sino que se están refiriendo al liderazgo de las personas que están dentro de este grupo, que son los discípulos. Y todos los discípulos que están en aquel lugar son procedentes de aquella región de Galilea. Y ellos vieron al Señor Jesucristo ascender hasta que no lo vieron más. Y los ángeles le dicen, vienen a donde ellos con un mensaje muy importante. No solamente un mensaje importante para ellos, sino un mensaje importante también para nosotros, que ese Señor Jesucristo, así como ellos lo vieron desaparecer, así entre las nubes, así mismo el Señor Jesucristo va a regresar. Gloria sea el nombre del Señor. Pero cuando nosotros vemos este regreso que los ángeles hablan del Señor Jesucristo, es un regreso que está en 2 partes distintas. O sea que se separa en 2 partes distintas. La iglesia era algo completamente extraño
Era una idea completamente desconocida por los discípulos. Ellos no se imaginaban, no tenían la más mínima idea que iba a haber un grupo de seguidores del Señor Jesucristo de toda nación, de toda lengua, de toda tribu, que iba a proclamar el nombre del Señor. Por eso para ellos era un concepto extraño. O sea que cuando nosotros vemos el regreso del Señor Jesucristo, hay un regreso en el cual el Señor Jesucristo regresa por la iglesia, algo que era desconocido por los discípulos. Y eso lo vemos en la escritura de Pablo a Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16-17, que dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Está hablando de la iglesia. Ese es el retorno por la iglesia. Y cuando el Señor busque a su iglesia sea arrebatada, seremos extraídos de este mundo. Entonces la ira de Dios va a caer sobre este mundo va a ser juzgado por su maldad y comienza un periodo que se conoce como la tribulación, que se conoce como la angustia de Jacob, en la cual él va a utilizar ese tiempo para tratar con los judíos. Pero el evento al que él se refiere es a ese evento, a su retorno, cuando él regresará directamente a la tierra, cuando él establecerá su reino a la tierra, cuando él regresará de forma visible, cuando él regresará y todo ojo le verá, cuando Israel a él lo va a reconocer. Y vemos esto descrito en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y a los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. También lo vemos en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos que hay el retorno del Señor Jesucristo, está en dos etapas. Y esta segunda etapa es a la cual los ángeles están hablando con aquel grupo de personas a los cuales ellos se refieren como varones galileos. Vemos el versículo 12 al 14, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos que ellos fueron obedientes a lo que el Señor les había dicho, y ellos regresaron a Jerusalén. Y algo muy importante que nosotros vemos aquí es que nosotros vemos el nombre de los discípulos y después vemos el nombre de María y el nombre de los hermanos del Señor Jesucristo. O sea que nosotros vemos que María no está incluida en el número del liderazgo de las personas que están allí reunidas. María está reunida y ella es una de los 120 que están en aquel lugar reunidas. Ella no era alguien que tenía algún rol, papel de liderazgo. Ella no era alguien a que ellos podían pedirle que ella intercediera por ellos, sino que esas doctrinas y esos pensamientos que enseñan acerca de que María tiene facultad intercesora, de que María puede rogar por los pecadores, fueron cosas que se desarrollaron varios siglos después del siglo III, el siglo IV. Pero cuando vemos, esta es la última vez que nos habla acerca de María y no la vemos en ningún papel de liderazgo.
sino que ella fue como uno de nosotros, como uno de los hermanos, alguien que venció, alguien que triunfó y está en este momento gozándose en la presencia del Señor, pero no es alguien que tiene la facultad de interceder, no tiene la facultad de salvar, sino que ella es una de nuestros hermanos. También vemos a los hermanos del Señor Jesucristo. El Señor tuvo hermanos, por lo menos 4 hermanos y 2 hermanas. Y estos hermanos del Señor no creyeron en Él durante el tiempo de su ministerio, pero vemos que después del Señor haber resucitado, ellos creyeron en Él. Incluso 2 de los hermanos del Señor Jesucristo se convertirían en parte de lo que es el liderazgo de la iglesia primitiva. Pero como dijimos, vemos que ellos están aquí unánimes en oración. Está el grupo de los hermanos del Señor Jesucristo. No habían creído en Él, pero ahora después de la resurrección, ellos están dispuestos a dar su vida por lo que ellos han creído, por lo que ellos han visto. Y él era el hermano mayor. Alguien dice en referencia a eso que los hermanos del Señor tuvieron que tener una infancia difícil. Una infancia difícil porque el Señor fue alguien que no cometió pecado, no se equivocó, fue un hijo obediente, o sea que tal vez ellos tuvieron que escuchar varias veces: ¿por qué ustedes no son más como Jesús? Es posible que esto haya sucedido. Vamos al versículo 15 al 19. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Vemos que Pedro está tomando de aquí en adelante un papel de liderazgo dentro de la iglesia. Él explica cómo los profetas habían declarado los eventos que iban a suceder con Judas. Pedro aquí dice algo que aparenta ser una contradicción al relato que dicen los evangelios en referencia al final de Judas. En los evangelios nosotros vemos que nos dice que Judas se ahorcó y que ese fue su final. Pero aquí Pedro no solamente dice que se ahorcó, no nos dice que se ahorcó, sino que nos dice, cuando se para en medio de los 120, que él cayó y sus entrañas se derramaron. Y esto muchas personas señalan este punto como un punto de contradicción, pero no es un punto de contradicción. Lo que sucede aquí es que aparentemente la soga la cual Judas había usado para colgarse se rompió, y al romperse él cayó, y en esa caída entonces se abrió por mitad y sus entrañas fueron derramadas. O sea que sus intestinos salieron y brotaron afuera. Y él, Judas, recordemos que los evangelios hablan acerca de que después de haber traicionado al Señor Jesucristo, él llevó el precio que le habían dado, el dinero, las monedas de plata que le habían dado. Él al final no las aceptó, diciendo que él había traicionado a alguien inocente. Los sacerdotes, el liderazgo religioso, tomó aquel dinero y aquel lugar donde Judas se había ahorcado, donde había caído, se habían derramado sus entrañas, lo compraron y lo usaron con el propósito de un sepelio de personas que no eran reclamadas. Y aquel lugar se llamó de aquel nombre, era conocido en aquel tiempo, se llamó campo de sangre. Vemos el verso 20 al 23. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías.
Vemos que Pedro entonces continúa hablando acerca de lo que se había profetizado, y ahora él está citando a la escritura que había hecho el rey David alrededor de 1000 años antes de que estos eventos sucedieran. La primera escritura en los salmos que él está citando es Salmos 69, 25, que dice David: sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Y está citando también el Salmo 109, versículo 8, que dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio. Por eso entonces Pedro explica que deben de reemplazar a Judas, que debe haber un discípulo del grupo íntimo número 12. Pedro entonces explica cuáles son los requisitos para seleccionar a esta persona. Debe ser alguien que estuvo con los discípulos desde el principio del ministerio del Señor Jesucristo público, cuando Juan lo bautizó, hasta el día que el Señor Jesucristo ascendió enfrente de sus ojos y se desapareció en las nubes. Y aparentemente solamente 2 de los que estaban presentes cumplían estos requisitos, y eran Barsabás y Matías. Vemos el versículo 24 al 26. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí nos dice algo claro de Judas. Judas formó parte de este ministerio. Judas en algún tiempo, yo soy de la opinión de que fue salvo en algún tiempo y que cayó, desobedeció y que perdió su salvación. Judas estuvo en la mejor compañía que podía tenerse. Judas estuvo dentro del grupo de los santos. Sin embargo, vemos también que Judas tuvo el mejor maestro que se puede tener, el maestro de los maestros, pero estando en la mejor compañía, siendo el testigo, viendo los milagros, las obras, las señales que el Señor Jesucristo hacía, teniendo el mejor maestro, el maestro de maestros, vemos que Judas se perdió. Y con eso nosotros debemos de tener mucho cuidado. Nosotros podemos estar alrededor de los hermanos y no ser hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Tenemos que tener cuidado. Para nosotros ser salvos, nosotros tenemos que creer. Nosotros tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Si nosotros no hemos hecho eso, nosotros podemos engañar a las personas que están a nuestro alrededor, como Judas hizo con los discípulos, pero a quien Judas no pudo engañar fue al Señor. O sea que nosotros podemos estar en la compañía de los hermanos, y si no hemos aceptado al Señor, si no hemos dado nuestra vida a Cristo, si no lo hemos confesado como nuestro Señor, como nuestro Salvador, no formamos parte del cuerpo de Cristo. Este evento que la manera en que sucedió, en la cual Pedro se levantó, y la manera que él da estas instrucciones de cómo deben de seleccionar a aquel que iba a reemplazar a Judas, nosotros nos parece algo muy extraño, algo muy raro, algo incluso que podría formar parte de lo que fuera un tipo de superstición. Pero no es así. No es así, porque en el Antiguo Testamento esta práctica en la cual Pedro está tomando parte, la manera, el método el cual ellos están usando para elegir a aquel que iba a reemplazar a Judas, era una práctica aprobada por Dios en el Antiguo Testamento. Y lo vemos en Números 33, 54. El Señor hablando, dice: y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno por las tribus. De vuestros padres heredaréis. Pero cuando esto que se está haciendo, que parece ser a la suerte, al azar, que parece ser algo de chance, Proverbios 16:33 dice que no era así. Dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Aunque esta era la práctica de conocer cuál era la voluntad de Dios,
Y Pedro está siguiendo los parámetros que habían sido establecidos en el Antiguo Testamento. Esta es la última ocasión que nosotros vamos a ver que en la Biblia se hace algo de este tipo. ¿Por qué? Porque las cosas cambiaron. ¿Por qué las cosas cambiaron? Porque ya no es necesario consultar a un sacerdote como hacían antes, que tenía aquellas piedras del humil y el tumín para dar a conocer la voluntad de Dios. Ya no tenían que echar suerte, porque ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, después de la muerte y la resurrección del Señor, nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia. Nosotros no necesitamos hacer ese tipo de práctica. Dice el Señor Jesucristo en Juan 16, versículos 13 y 14. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que desde allí en adelante, nosotros la práctica de echar suertes es una práctica inválida, pero era una práctica que era hasta ese tiempo aprobada por Dios, antes de llegar al Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos lo que hace Pedro, que Pedro se levanta para proponer el reemplazo de Judas, hay algunas personas que cuestionan lo que Pedro hizo en aquel momento. Hay algunas personas que dudan que lo que Pedro está haciendo en ese momento sea hacer la voluntad de Dios. Hay algunas personas que dicen que con esa acción que Pedro está haciendo, él se está adelantando a lo que son los planes de Dios. Ellos dicen que ese lugar del que fuera el discípulo 12, aquel que reemplazó a Judas, era un lugar que Dios tenía preparado para Pablo, que el elegir a Matías había sido un error de Pedro. Las dos razones principales que ellos dicen esto son estas. La primera razón es que ellos dicen que acerca de Matías no se registra ningún evento, ningún hecho por Matías durante el tiempo de su ministerio. Sin embargo, vemos lo contrario del apóstol Pablo, que Pablo fue el escritor principal del Nuevo Testamento, que del capítulo 16, desde la conversión de Pablo en adelante, en el libro de los Hechos, incluso Pablo sería alguien principal dentro del libro de los Hechos. La segunda razón que ellos dicen es porque cuando vemos la selección de los apóstoles, de los 12 inicial, vemos que el Señor Jesucristo personalmente, directamente hizo la selección de cada uno de ellos. Y así como el Señor Jesucristo hizo la selección de los 12 discípulos originales, Él también hizo la selección del apóstol Pablo. Pero hay otro grupo que dice que debido a que la Biblia no señala que esta decisión que Pedro haya tomado ha sido incorrecta, tenemos que asumir que Pedro está siendo guiado por el Espíritu Santo en la decisión de levantarse y de que se cumpliese, que se llenara aquella posición que había quedado vacante por Judas. También la Biblia da evidencia interna acerca de Matías, diciendo que de ahí en adelante Matías fue contado con los 12. Vemos que los escritores del Nuevo Testamento nunca llevaron la contraria a la elección que hizo Pedro. No vemos que Lucas en ningún momento, Lucas que fue compañero de ministerio con Pablo, se levantó y dijo que Matías había sido una selección incorrecta. Juan no dijo que había sido una selección incorrecta. Pedro no dijo tampoco. Pablo incluso nunca se consideró como uno de los 12, sino que dice que él luego, más tarde, sin merecérselo, como abortivo fue incluido y fue llamado a ser apóstol a los gentiles. También el argumento de que Matías no fue apóstol porque no fue alguien de renombre. El llamado del Señor Jesucristo no es de ser de renombre. El llamado del Señor Jesucristo no es a ser conocido. El llamado del Señor Jesucristo no es a que se escriba de nosotros. O sea, que lo que da validez al llamado del Señor no es que la gente lo conozca. Gloria sea el nombre del Señor. Hay gente que Dios usa en el día a día, diario a través del mundo, que nadie los conoce en el mundo, pero que Dios
los conoce y está a cargo de lo que ellos están haciendo. Pero es importante cuando nosotros vemos estos temas que pueden ser controversiales para muchos, que nosotros entendamos que dentro del cuerpo de Cristo hay diferencias en opiniones, en cosas que no son esenciales para salvación. Y es muy importante que porque alguien crea distinto a lo que yo creo en un tema que no es esencial para salvación, que yo no diga que mi hermano se perdió, que mi hermano está enseñando falsa doctrina, que mi hermano apostató de la fe. Eso no es así. Aunque hay gente que se expresa de esa manera, porque haya diferencias en pensamientos, diferencias doctrinales, en cosas que no son esenciales para la salvación. Hay una frase que explica cuál debe ser el comportamiento de nosotros ante estas diferencias. Y esta frase no sé de quién es, pero dice: en las doctrinas esenciales, unidad. O sea, que para ser hermanos en Cristo, nosotros debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él vino a este mundo, que murió por nosotros, que Él resucitó, que creyendo en Él podemos ser salvos. Esos son nuestros hermanos. Si no cree así, no son nuestros hermanos. Cualquiera que se desvíe a ese pensamiento no es cristiano, no es creyente. En las doctrinas esenciales debe haber unidad. Ahora, hay doctrinas que no son esenciales, como esto que nosotros estamos viendo en el día de hoy, de si Pablo o Matías fue aquel que debió de reemplazar a Judas. En las doctrinas que no son esenciales debe haber libertad. En las cosas que no son referentes a la salvación, si una persona piensa de una manera u otra en algo que no está directamente dicho de una manera, debe haber libertad entre los hermanos. Pero en todas las cosas, en todo, debe haber amor entre los hermanos. Y esa fue la señal con la cual el Señor Jesucristo dijo que el mundo nos iba a identificar a nosotros, diciendo en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra de Dios en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros. Nosotros estamos a la expectativa, estamos gozosos de lo que Dios tiene para darnos a nosotros en este estudio del libro de los Hechos. Invitamos a las personas que han estado con nosotros a través de la transmisión de Facebook Live a compartir con nosotros la próxima semana. Y nos despedimos de ellos en este momento. El Señor les continúe bendiciendo.